Estudio y construcción de una viga Warren 1 realizado por alumnos de tercer curso de Ingeniería Mecánica para la asignatura de Elasticidad y Teoría de Estructuras. El método Ritter consiste en cortar tres barras con una línea arbitraria, para estudiar los esfuerzos y ver si son de compresión o tracción, teniendo en cuenta que no podemos concluir las tres barras en un mismo nudo. Dicho esto, aquí podemos ver los cálculos realizados a mano para el método Ritter. También comprobamos que la estructura es isostática al igual que los anteriores análisis. Realizamos cortes para calcular los asiles y analizar los distintos esfuerzos, bien sean de tracción o bien sean de compresión. Dicho esto, pasamos los datos al Excel. Una vez en el Excel, analizamos qué barras necesitan un refuerzo. Las barras que en nuestro caso necesitan un refuerzo son la L, la H y la O. En la L aumentamos a 8 paletinas, en la H aumentamos a 7 paletinas y por último en la O aumentamos a 7 paletinas. Pues la parte de Excel consiste en poner los datos que ya sabemos y los datos obtenidos en la práctica dentro de una hoja de cálculo. Para la estructura hemos utilizado paletina de café de poliestireno cristal de largo 89 milímetros, ancho 9 y espesor solo 1 milímetro. Y solo tenemos que rellenar las celdas grises. Y el resto está calculado a partir de esas celdas. El módulo de Young y la tensión de rotura son datos que nos han facilitado en el enunciado. Los cálculos de resistencia. Vale, la carga máxima de tracción sería 31,5 y de compresión igual, pero negativo, porque es compresión. La estructura es biarticulada, he puesto una foto aquí para que se entienda mejor, y la distancia entre los nudos 80 milímetros. De un extremo a otro es 89, pero desde los nudos aquí y aquí 80 milímetros. El grado de hiperestatismo se puede conseguir con una formulita bastante fácil y sencilla. Vale, cogemos las barras, que son 23, más las coacciones, que son 3 menos 2 por los nudos. Esto nos da 0, que quiere decir que es isostática. Siguiente, longitud del segmento 2, este de aquí. Ya habíamos dicho antes que es 80 milímetros. La altura, hemos aplicado trigonometría, 80 aquí al cuadrado igual a 40, que es la mitad de aquí al cuadrado, más la altura al cuadrado, que lo he dejado aquí. Esto nos da que la altura es 69,28. Y por último, la longitud total de la cercha, que es 80 por 6. Así, cada una. Esa es la longitud. Estas son las fuerzas que hemos calculado a partir del método de Ritter. Número de paletinas, aquí en cada barra, el número de paletinas que hemos puesto. Todo nos ha dado ok y teóricamente tendríamos que haber usado 82 paletinas, pero como nos sobraban, pues hemos puesto más. El primer puente pesó 180 gramos y llegó a aguantar 5,525 kilos. Entonces su relación de carga-peso es 30,7. El segundo puente pesó menos, 118 gramos, y solo llegó a aguantar 2,5 kilos. Entonces su relación es 21,2. Para realizar los cálculos, hemos introducido las propiedades del material de la paletina, el cual es poliestireno de cristal. También hemos introducido todos los datos obtenidos en un Excel para poder visualizar mejor los resultados. En cuanto a la paletina, podemos observar que las dimensiones son de 1 milímetro de espesor, 9 milímetros de ancho y 89 milímetros de largo. También cabe mencionar que su peso es de 0,96 gramos.
En cuanto a sus características mecánicas, vemos que el módulo de Young es de 3.500 kg por centímetro cuadrado y que la tensión de rotura es de 350 kg por centímetro cuadrado. También hay que mencionar que los esfuerzos axiales máximos que soporta son de 315 newtons en tracción y de 315 newtons en compresión. Nos encontramos ante un tipo de estructura biarticulada, por lo tanto presentará una carga crítica de pandeo, la cual es de 32,8 newtons. Esta estructura tendrá una distancia entre nudos de 80 milímetros. Al calcular el grado de hiperestatismo, podemos ver que el resultado es 0, lo cual nos indica que nos encontramos ante una estructura isostática. En la siguiente imagen se puede observar una representación gráfica de la estructura que vamos a analizar. Se pueden ver que las barras y los nudos están enumerados, esto es para que posteriormente puedan ser identificadas en los cálculos. También se puede observar que hay una carga P justo en el centro. Esta carga equivale a 100 newtons. Como dato adicional, aunque en la práctica las barras que se rompieron no corresponden precisamente con las que se muestran en la tabla, es decir, aquellas que están de color más rojo, esto se puede deber en parte a la simetría con la que fue construida la estructura. Para resolver el cálculo de esta estructura mediante el método de Cremona, empezaremos por dibujarla en el software de AutoCAD y le asignaremos un valor P correspondiente a la carga que deseemos aplicar. Calcularemos también las reacciones propias de cada uno de los apoyos. En este caso, en el apoyo izquierdo tendríamos la vertical VA y la horizontal HA, mientras que en el derecho tendríamos la vertical VM, y nombraremos cada uno de los elementos de la estructura. En cuanto al grado de hiperestatismo, vemos que sería el número de barras más las coacciones menos 2 por los nudos, el número de nudos. Vemos que da 0, por lo tanto estamos ante una estructura isostática. Las reacciones, en este caso, al no existir esfuerzos externos horizontales, vemos que HA es 0 y que las dos reacciones verticales de cada uno de los apoyos depende de P, del factor P. Aquí encontramos un diagrama con los vectores que conocemos, que los indicaremos en rojo. Son los vectores que acabamos de calcular, y empezamos a hacer un análisis por nudos. Aquí en cada uno de los nudos queremos calcular el valor de los axiles de cada uno de ellos, su dirección y su sentido. Hemos asignado, como bien he dicho anteriormente, en color rojo los que conocemos, y en color blanco van los que vamos a hallar. También hemos asignado con valor positivo los que están sometidos a tracción, mientras que los negativos son los que van a compresión. Aquí solo hemos calculado los axiles correspondientes al lado izquierdo del puente, puesto que al ser simétrico los del lado derecho son exactamente iguales. En este diagrama podemos ver cómo trabajan cada una de las barras de esta estructura, y vemos que las de la parte superior, el cordón superior, trabajan a compresión, mientras que las del inferior van a tracción. En las barras más verticales vemos que hay una alternancia entre tracción y compresión que respeta la propia simetría del puente. Aquí tenemos una tabla
en la que vemos de forma numérica cada uno de los esfuerzos de los axiles del puente, en la que podemos apreciar claramente que el esfuerzo máximo es del axil L, que es el correspondiente al del centro de la estructura del cordón superior. Aquí tenemos el diagrama Maxwell-Cremona, en el que mostramos todos los axiles que he mencionado anteriormente juntos, igualmente indicando su valor, su dirección y su sentido. Y por último pasamos al Excel, donde vamos a encontrar todos estos datos, en los cuales vamos a sustituir el factor P por 175 newtons, que es la carga máxima que hemos calculado que sería capaz de soportar el puente. Y aquí vemos los esfuerzos a los que estarían sometidas cada una de las barras en esta columna. De cara a la construcción del puente, el objetivo es que cada una de las barras en esta columna de comprobación salga ok. Para esto podemos variar aquí el número de paletinas empleadas, teniendo en cuenta que contamos con un total de 94 paletinas, y lo podemos variar para cambiar con esto la sección y por ende la resistencia que podrá soportar cada una de las barras. Vemos que con este número de paletinas que proponemos, la estructura es perfectamente estable y por lo tanto la comprobación sale ok en cada una de las barras. El siguiente método que vamos a realizar es el método matricial, realizado en el software de Inventor, donde hemos creado un boceto 2D de nuestra estructura viga Warren 1 y lo hemos duplicado, donde hemos cambiado y designado como material poliestireno y hemos escogido unas vigas rectangulares con dimensiones parecidas a las paletinas utilizadas en las clases de prácticas. También hemos creado las varillas centrales que conectaban las dos estructuras para poder analizar mejor la carga sometida en el centro, ya que ahí es donde sometíamos el peso a la estructura. Dentro del Inventor, a esta estructura la hemos sometido a una carga de 100 newtons, lo que equivale a 10 kilogramos. Una vez designados los materiales y también el peso sometido dentro de la estructura, podemos observar que los nodos más afectados son los nodos del tramo central, a la vez que la deformación de dichas paletinas también corresponde a dicha zona, tornándose de un color rojo, ya que por ahí es donde hemos aplicado todo el peso. Con respecto al experimento real, pudimos observar en los vídeos que rompía justo también en el tramo cercano al central, donde están las paletinas de color rojo, pero justo en el tramo inferior, debido a esfuerzos de pandeo, donde la paletina con letra H era la que cedía primero debido al peso al que era sometida. Como mejoras a la estructura, intentamos mejorar los hilos o cambiar las distribuciones de la paletina como última opción para poder mejorar la carga del peso, lo cual contribuyó a aumentar a 5520, donde estábamos antes era 5000 gramos y pasamos a tener 5520. Dichos cálculos no fueron realizados en ninguna hoja. Fue básicamente por experiencia debido a los ensayos anteriores.